El Dios que tú vas y buscas a una iglesia los domingos, que de repente hay un evento cultural, no sé, Semana Santa. Pero tú ves un Dios muy lejano, un Dios que está en el cielo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Virtuosa en Voz Alta. Hoy estaremos escuchando un testimonio de vida de una mujer real, esposa, madre y emprendedora. Así que dispón tu corazón, tu espíritu, porque sé que Dios te va a hablar. Comenta ahí, escribe aún también tus testimonios y gracias por conectarte. Bueno, hoy quiero darle la bienvenida a Cata, que me acompaña en este nuevo episodio, donde decía que vas a contar un testimonio real. Conozco la mujer que eres y sé la esposa que eres, la madre que eres y la emprendedora que eres. Así que, Cata, gracias por estar aquí y ¿cómo estás? Pastora, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor. Me siento honrada, privilegiada de estar en este set de grabación. Cuando empezó Virtuosa en Voz Alta, yo dije, uy, no la sacaran del estadio, porque realmente contar el testimonio creo que trae libertad. No solamente nosotros, las cuantas veces podamos contarlo, sino otras personas que puedan escucharlo, porque yo sé que si Dios hizo un milagro con nosotros, también lo va a hacer con otras personas que están detrás de una pantalla. Así es. Cata, una pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, Pastora Andrea, mi vida, bueno, ¿cómo era mi vida? Yo venía pensando en eso. Bueno, yo no soy de acá de Bogotá. Nosotros somos de Choachí, Cundinamarca, pero realmente nosotros crecimos toda mi vida. Mi niñez y parte de mi adolescencia fue en el campo. Mi vida, realmente yo pensé que todo estaba en orden. Uno medianamente va creciendo y va como planeando qué quiero hacer cuando sea adolescente, cuando sea grande, qué quiero estudiar. Pero dentro de lo que nosotros vivíamos, el contexto de nuestra infancia, hubo algo que nos marcó la vida para siempre. Sí. Entonces uno como que trata de guardar eso. Claro. Y no contarlo. Claro. Porque uno piensa que lo que usted haya vivido en su infancia no va a marcar su vida. Y realmente sí. Marcó nuestra infancia, nuestra adolescencia, la adultez. Claro. Nos marcó para siempre, pastora. Sí. Nosotros, yo en lo personal, yo creía que Dios era el Dios que me mostraron mis padres. El Dios que tú vas y buscas a una iglesia los domingos, que de repente hay un evento cultural, no sé, Semana Santa. Pero tú ves un Dios muy lejano, un Dios que está en el cielo. Ese fue el Dios que a mí me enseñaron. Nunca pensé que Dios me iba a cambiar la vida, pastora. Nunca. Yo pensé que lo que yo había vivido, como que iba a quedar ahí, como que iba a ser un evento de la niñez. Uh-huh. Catalina empieza desde muy pequeña a desarrollar un don. Pienso que es un don, no sé, un talento. Sí, un regalo. Y era pintar, ¿sí? Yo crecí en el campo, como ya les había comentado. Mi casa era muy humilde, nuestra casa era muy humilde, con paredes de adobe, uh-huh, con ventanas tal vez dibujadas porque no había ventanas. Y en medio de la soledad, pienso yo, empecé a pintar las paredes con lo que había. Nosotros venimos de una familia, pues digamos que no con recursos económicos muy altos para de repente mis padres decir vamos a comprarle pinceles. No, yo utilizaba lo que tenía a la mano y empecé a pintar las paredes de mi casa, a escribir mensajes, sin saber que después de tal vez unos 10 años Dios iba a utilizar eso. Ese talento. En el momento cuando yo me sentía sola, como que me impulsaba a hacer eso. Uh-huh. Nunca pensé que Dios escuchara las oraciones de un niño. Pero sí. Y yo le dije a Dios,
cuando sea grande, tú ves eso tan lejano, pastora. Cuando sea grande quiero dedicar mi vida a algo que sea una pasión, que las personas que paguen por mi trabajo sea una pasión, lo que yo haga. Y de repente me di cuenta después de muchos años que Dios me estuvo entrenando durante toda mi infancia para hacer lo que hoy soy. Y qué lindo lo que haces. Gracias, pastora. Sabemos lo que haces y a dónde Dios te ha llevado, y de verdad es un gran testimonio. Y ahí antes de que entres a contarnos tu testimonio, quiero preguntarte esas heridas, o sea, ¿qué herida te marcó o cuál fue la herida? Obviamente hemos estado hablando del rechazo, del abandono, del engaño, de la injusticia, pero ¿qué herida marcó tu vida para decir, bueno, yo necesito algo diferente? Es que son tantas, no sé cómo definirlo, pastora. Cuando cuente mi testimonio no sé cómo explicarlo, pero creo que el abandono, creo que el abandono fue uno de los más fuertes. Sí, fue uno de los más fuertes, que en su momento no lo vi como que esto dañó mi vida para siempre, sino de repente mis padres, por estar trabajando, uno muchas veces de niño añora no la calidad de cosas que nos puedan dar nuestros padres, sino el tiempo, un abrazo, ¿sí? Ellos en el afán, nosotros somos 4, yo soy la segunda, mi hermana mayor, yo soy la segunda y tengo 2 hermanos menores. Entonces mis padres, ellos trabajaban día a día, pastora, se ausentaban de la casa por ir a trabajar. Mi mamá nos dejaba como los alimentos preparados, pero uno llegaba al colegio y no veía a su mamá. Y uno decía, Dios, eso se siente muy feo. Creo que ese fue un espacio que el enemigo utilizó para marcarnos la vida. Claro. Y el abandono de mi mamá, no por ser una mala mamá, porque vuelvo y lo repito, mi mamá es espectacular. Uno como papá, creo que uno dice, voy a ser mejor que lo que fueron nuestros padres. Aún ellos dieron la milla extra por ser mejores de lo que ellos pudieron recibir como hijos. Así es. Y mi mamita, ella trabajaba tan fuerte y se tenía que ausentar. Y creo que la ausencia de mi mamá y de mi papá en su momento fue lo que nos cambió la vida a nosotros. Claro, y marcó tanto, ¿no? Sí, señora. Y es una de las heridas que hemos estado hablando también, la orfandad, ¿no? Sí. Hemos estado hablando de eso. Cata, ahora cuéntanos tu testimonio. Bueno, pastora, bueno, yo lloro porque yo pienso que más que llorar, tocar la herida, no, sino como ver todo lo que ha hecho Dios en este tiempo. Nosotros, mi mamá se ausentaba con mi papá a trabajar y nos dejaban solos. Mi mamá decía, ahí les dejé el alimento preparado, el almuerzo, juiciosos. Pero de repente, cuando mi mamá no estaba, había un vecino muy allegado, tan allegado que era el padrino de bautizo de fulano, el padrino de tal cosa, el amigo que supuestamente estaba ahí. ¿Alguien de confianza? Alguien de confianza. Y empezó a usar de nosotros. Nosotros somos 3 mujeres y un hombre. Y nosotros, yo creo que yo tendría por ahí 7 años, pastora. Él llegaba a la casa, empujaba las puertas, o sea, era una persona adulta, tenía mucha más fuerza que nosotros. Y yo veía como él abusaba de mi hermano, mi hermana mayor. Nosotros éramos responsables de cuidar a mis 2 hermanos menores. Nos encerrábamos, nosotros tratábamos de salvaguardar como a mis hermanos menores. Y como mi hermana mayor, o sea, mi hermana mayor como que, no sé, era tanta la fuerza, el dominio que él ejercía en nuestra mente, pastora, que uno se dejaba. Se decía, esto es un juego, no vayan a contar. Las personas grandes también tienen derecho a hacer eso con los niños. O sea, usó tanto nuestra mente de niño que duró haciéndolo muchos años. Creo que hasta que nosotros tuvimos la fuerza de ser más grandes adolescentes y correr para que no nos cogiera. Claro. Era un vecino que nosotros siempre que íbamos al colegio teníamos que pasar por ahí, siempre. Nunca le contamos a mi mamá, pastora. Eso era un secreto.
porque él nos hizo creer que era un secreto de adulto con niños. Sí, esa es la forma como trabajan ellos. Ajá. Y crecimos así. Yo llego más o menos a la edad de 15, 16 años. Empiezo a escuchar voces que me decían, abre la llave 10 veces, si tú no lo haces voy a matar a tu papá. Ujú. Y empiezo a escuchar voces así. Sí. Entonces yo no sabía eso que era, pastora. Ujú. Mucho menos contarle a mi mamá por qué escuchaba esas voces. Después de muchos años me di cuenta que yo estuve sufriendo de ansiedad. Mm. Pasa así, salgo de mi casa, tuve una decepción amorosa. Sí. Yo decía, yo no lo voy a poder superar. Si hay algo que marca la vida de nosotros como seres humanos es como el abuso, porque realmente se meten con lo más íntimo de nosotros. Sí. Nuestro Claro. cuerpo es como violentar todo el ser humano, todo, así es. tu mente, todo. Entonces paso por ese proceso tan difícil, salgo más o menos a la edad de 16 años de estudiar y me voy a trabajar con un hermano de mi papá. Él me dejaba sola, cuidando su restaurante, ellos venían al otro día. Pero tuve algo que, no sé, como que me desencadenó una emoción tan fuerte que yo intento suicidarme. Ujú. Me laceré los brazos, me tomé unas pastas, yo no vi, yo lo que quería era morir. ¿Sí? Y cuando pasa eso, como que yo digo, Dios, me voy a morir. No sé, como que desperté de algo, de un sueño profundo y digo, no, me voy a morir. Y ya empecé a llamar a una amiga. Le dije, quiero que llames a mi padrino rápido, yo hice esto. Me llené de miedo. La verdad, pastora, yo dije, ¿cómo hice eso? El caso es que llaman a mis papás vienen al otro día y mi mamá, bueno, ellos como asistían a la iglesia católica, me llevaron, me hicieron confesar todo, pero mi vida no cambió, pastora, mi vida no cambió, mi vida se empezó a llenar de más soledad. Mi mamá me dijo, hija, si quiere váyase para la casa de nuevo, usted no tiene la obligación de trabajar. Y obviamente nosotros crecimos viendo la necesidad, viendo la pobreza. Tú como le decías, como le decía a mi mamá, no, sí, tranquila, yo me voy a que me mantengan, pastora. Claro. Yo dije, tengo que ser capaz de salir de esto. Pasa eso, vuelvo a salir a trabajar, me vine para Bogotá a vivir con mi hermana ¿Ya mayor. cuántos años tenías cuando viniste a Bogotá? Tenía más o menos 17 años, 18 años. O sea, todo eso pasó como en un año, Sí. cuando intenté suicidarme y eso. Me vine a vivir acá a Bogotá, pero hay un vacío en mi corazón, hay un vacío en mi vida que yo no sabía cómo llenar. Ujú. Yo decía, no, es que yo tengo que tener a alguien porque ese alguien me va a brindar como esa llenura. Conocí a alguien, me fui a vivir con esa persona. Mi mamá es de esas mamás que dice, mi hija, usted no se puede ir a vivir con una persona, luego con otra. Los valores de una mujer no son esos. Entonces yo me fui a vivir a muy corta edad con esa Sí. persona, porque yo creía que mi soledad era porque me faltaba alguien. Entonces, Claro, ese vacío que tenías, pensaste que lo ibas a llenar con un hombre. con un hombre. Ujú. Me fui a vivir con él y yo dije, no puedo irme del lado de él porque mi mamá no me ha enseñado eso. A pesar de todo lo que yo había vivido. Sí. Era algo que el abuso fue un secreto que guardamos. No nos lo dijimos de boca con mi hermana, la mayor, pero como que sabíamos que debíamos guardarlo porque esa persona en nuestra infancia siempre dijo, es un secreto. Es un secreto, eso no se puede contar. Y cuando llegué a vivir con esta persona, empezaron todos esos demonios del pasado a atormentarme. Esos recuerdos. Esos recuerdos. Donde uno muchas veces ve hogares que se destruyen y tú desde el otro lado juzgas y tú no sabes qué está pasando. Entonces, para mí la intimidad era el miedo, era algo tan terrible que yo a esa persona no le conté. Ujú. Él dijo, no, yo decía, mi mamá me enseñó valores, mi mamá me enseñó principios, debemos casarnos. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que seguir, sin importar lo que tú pienses, sin importar lo que estés viviendo. Entonces decidimos casarnos por la Iglesia Católica, porque yo no conocía nada de Dios. En ese momento no conocías de Dios. No conocía nada de Dios. Yo empecé a trabajar en una empresa de medio tiempo y yo dije, yo quiero llegar a ser lo que un día me prometí siendo niña. Y empecé a buscar dónde hacer cursos y ahí conocí a alguien. Yo amo de corazón, quiero mucho a esa persona, se llama Lady Maecha.
Sí. Llegó a hacer cursos y empieza a hablarme de Dios. Y me hablaba de Dios, Sí. pastora, y paradójicamente con ella hice mis tarjetas de matrimonio, muy únicas, manuales, todo, pero yo me iba a casar. Sí. Y ella me decía, Cata, ve a la iglesia, mira que el apóstol, o sea, mejor dicho, yo decía, no, eso es una religión más, no vea, yo ya me voy a casar, yo estoy bien. Eso decía yo de puertas para afuera. Entonces, recuerdo que ella muy decentemente me dijo, Cata, te voy a dar la dirección, cuando tú quieras ir, ve sola, para que tú veas que yo no te estoy coaccionando a nada. Pero Dios va a preparar el momento y el lugar. Pasó eso. Me casé. Cada que yo iba a esos cursos, pastora, había algo que me decía en mi corazón, no es eso lo que yo quiero para ti. Y yo decía, no, pero yo cómo le voy a decir a este muchacho que no. Yo decía, no, eso es esa otra voz interna, ese presentimiento. Sí, yo decía, de pronto es miedo. Bueno, nos casamos y el día que yo salgo de la iglesia, eso sí, yo gasté todo lo que tenía, mis recursos, porque cuando tú de mujer te casas, tú sueñas con, no sé, ese día tan especial. Y salgo yo de la iglesia, yo escuché una voz así, por fuera. Sí. Ya no era esa voz interna, esa voz afuera que me dijo, no era esto lo que yo quise para ti. Yo miré así, pastor, yo me asusté. Claro. Yo dije, alguien me habló. Y de ese día a la separación pasaron más o menos un año. Un año. Toda mi vida se volvió al revés. Durante todo ese año. Durante todo ese año, todo al revés. Mi familia se convirtió en las personas con las que yo trabajaba. En Lady. A Lady nunca le conté lo que yo viví, nunca le conté, porque era un secreto mío. Porque el enemigo desde pequeña me manipuló a, eso no se cuenta, tú lo tienes que guardar ahí. Esos son juegos. Porque realmente cuando el abusador viene, siempre manipula tu pensamiento, tu mente, ¿sí? Entonces, de repente, yo veo que todo se empieza a desmoronar, todo. Y llamo a Lady en un momento difícil. Le dije, Lady, yo quiero saber dónde es que tú nos dices que vayamos, estoy muy mal. Y vine a la iglesia un domingo. Solo recibí un abrazo de mi apóstol. Un abrazo, pastora. Pero eso era lo que necesitabas en ese momento. Un abrazo que marcó mi vida. Un abrazo de parte de Dios. Mi mamá me decía, cuando le dije, mami, me voy a separar, mi mamá me dijo, ¿por qué? Eso no es todo, pastor. Cuando yo me voy a vivir con el chico, era menor de edad. Yo quedé embarazada. Sí. Y él me dijo, tengo la solución. Y ya sabemos que es la solución. Y yo opté por esa solución. Porque yo dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Claro. Acaba de intentar de suicidarme. ¿Cómo le voy a decir esto? Claro. Opté por esa solución. Entonces, como que todo eso que yo viví, Claro. en un solo momento, yo dije, mi vida no es nada. Yo vine. Esto puede sonar muy chistoso, pastora, pero como yo me casé por la Iglesia Católica, de ese pecado me confesé muchas veces. A donde yo decía, no, yo allá ya fui, no me sirvió, entonces vamos a otra iglesia, entonces vamos a otra. No sentía paz. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, si tú eres real, tú cambias mi vida. Vine y el apóstol me dijo, voy a darte un abrazo que estás necesitando por mucho tiempo. Y me abrazó. No me confesé con él, solo me abrazó. El abrazo de Dios. Y descargué todo ahí. Mi hermana menor se estaba separando. Y yo dije, es mi culpa. Porque me hicieron jurar con la mano encima de una Biblia que si yo me separaba, iba a cargar con las maldiciones para mi casa. Entonces yo empecé a culparme y dije, eso es culpa mía, me va a tener que devolver a donde esa persona. Y ese abrazo fue todo lo que yo necesitaba. Yo recuerdo muy claro las palabras de mi apóstol. Me dijo, todo lo que pasa en tu casa con tu hermana no es tu culpa. Dios tiene un propósito. Y sentí paz. Sí. Sentí paz. Luego estaban, como el liderazgo de jóvenes estaba organizando una nivelación. Me invitaron.
yo dije dentro de mí, si esto hizo un abrazo, ¿qué será ir a una nivelación? Sí. ¿Sí? Y me doy la oportunidad de ir. Me doy la oportunidad de ir. Solo le dije a Dios, yo quiero saber si mi papá cuando se queda solo llora. Nada más. Quiero ayudar a mi casa, quiero que la vida de nosotros cambie. Pastora, porque una cosa es tú salir y ver la gente cómo sonríe, pero internamente no saber cómo están. Así es. Me fui a esa nivelación y efectivamente Dios cambió mi vida. Lo primero, 2 días donde te apartaste y Sí. te desconectaste de todo para apartarte y estar sola con Dios. sí, y es ir, yo iba con muchas incógnitas, ir a algo desconocido, algo que yo no sabía, nunca nosotros habíamos tenido relación con nada que tuviera que ser cristiano. Aparte, eso fue un viernes, era cuando las nivelaciones se hacían fuera de Bogotá. Ese viernes me habían hecho una biopsia, me han detectado cáncer en el útero. Entonces, todo lo que el enemigo hizo Durante tantos años fue en el área sexual, emocional. Sí. Empiezas tú a ver a juzgar, como si tú exististe siempre, porque no me guardaste esto, dónde estaban mis papás, o sea, porque a mí empieza un montón de preguntas, pastora. Sí. Mi mamá hasta ese momento no sabía nada del aborto, no sabía nada del abuso. Me fui yo, Dios me da una orden, yo ya me había separado en ese momento. Dios me da una orden y me dijo, como yo voy a traer todo en orden, pero yo necesito que tú también decidas. Que hables lo que ha sucedido con tu mamá, que le pidas perdón. Si hay algo que me torturaba, pastora, era mi mamá, ella confía mucho en mí. Mi mamá me dice, mi hija, me invitaron a tal lugar, qué ropa me llevo, cómo me he visto, cómo he visto a su papá. Y yo decía, mi mamá me tiene mucha confianza, pero yo no me sentía así. Yo me sentía sucia, indigna. O sea, todo lo que el enemigo te puede poner en tu mente, Sí. al saber que cargas un secreto que te culpa. Sí. Entonces, lo primero que Dios me dijo, regresa a casa y habla con ellos. Porque Dios usó el vientre de tu madre, se fue algo tan puro para darte vida a ti. Y la fertilidad, la palabra era esta, la fertilidad de tu vientre depende del perdón de tu mamá. Y por eso la palabra perdón. Yo recuerdo que la prédica de nivelación, pastora, Sí. de nivelación no, sino de escala, fue acerca del perdón. Acerca del perdón. Porque a mí el perdón me cambió la vida. Sí. Yo llego y hago todo tal cual Dios me lo dijo. Sí. Llamé a mi mamá, le pedí perdón, Le contaste. le conté. Le dije, mamá, hice esto. Mi mamá me dijo, mi hija, usted me hubiera dicho, yo no te lo hubiera dejado casar. Bueno, le conté eso, pero no le conté el abuso. Okay. Yo sentía que eso era todavía Algo tuyo. algo mío. Pasa así, empecé a congregarme. Dios empezó a cambiar muchas cosas en mi vida. Empecé a congregarme y fui tan radical en eso. Muy radical. Mi papá me decía, yo lo amo. Y él me decía, hija, se te olvidó quién es la Virgen María. Yo le dije, no. Yo le dije, no, mamá, no, papá. Pero si Dios me cambió a mí la vida en un fin de semana, yo lo dije, no sé, en su momento le dije, si yo voy a tener que dejar de verlos, los voy a dejar de ver a ustedes. Porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes en su momento. Claro. Y fue tan así que yo en todo me metí. Yo venía los sábados, yo de todo, pastora. O sea, te servías, te metiste con toda con Dios. Me metí con toda con Dios. Ya había pasado, bueno, eso yo llevaba más o menos como un año y medio separada, ¿sí? Sí. Y en su momento conocí a mi esposo. Mi esposo era un compañero de trabajo, salía, y yo dije, esta no la repito 2 veces. Claro. Entonces mi esposo, nos fuimos a vivir, y yo le dije, si tú no le crees a Dios, yo me separo. Porque yo ya me casé por una iglesia, yo ya supe que era estrenar un vestido de matrimonio, yo ya sé qué es eso. Puede ser una religión o puede ser una doctrina a seguir, porque los demás vean, pastora, pero realmente donde se debe sentir es en su corazón. Así es. Y yo le dije, yo no me casé con Dios, en ese momento me casé con el hombre. Y yo no voy a volver a repetir porque yo solo sabía que era todo lo que yo viví, ¿sí? Sí. Mi esposo me dijo, te lavaron el cerebro. ¿Qué pasó? Y efectivamente
empieza ahí como esa batalla con él. Claro. Yo le cuento a mi esposo que yo fui abusada, todo lo que yo viví en su momento. Contaste. A él le conté. ¿Por qué? Porque todavía el rechazo, digamos, que existía al tener una intimidad, existía. Claro. O sea, eso no es que tú vas y se esfuma todo. No. Eso es algo como que uno tiene que combatir con esos demonios todos los días, pastora. Es la batalla de la mente. Es la batalla de la mente. Yo digo que es la batalla más fuerte que puede haber. En lo personal lo pienso así, pastora. Sí. No, es así. Es la batalla más fuerte que uno tiene como ser humano. Así es. Pasa eso. Recuerdo que alguna vez Lady me dijo, una red de alcance. Yo decía, en todo me están metiendo, pero yo voy a hacer caso. Sí. Me iba a esa red de alcance. Y alguien le dio una palabra a mi esposo, pero él también como que iba a mirar así. Y le dijo, el día que tú creas en el Dios que ella cree, Dios te va a dar algo que tú pides. Entonces, yo vengo de la nivelación, tenía un dictamen de cáncer, y a los 20 días, de una manera sobrenatural, me dicen, está embarazada. Yo digo, ¿cómo? Llevo tres meses, llevaban esos procesos. Biopsia, colposcopias. El último dictamen era como el médico dijo, no vas a poder tener hijos. Sí. Y estaba en mí una batalla. Lo tuve, pero lo dejé. Claro. Una batalla muy fuerte de culpa. Y yo decía, no. Cuando yo vengo a empezar a sentirme mal, mi esposo había ido a una nivelación. Regresa de esa nivelación y ese martes me empecé a sentir muy mal. Obviamente nunca pensé que era un embarazo, pastora, porque llevaba 3 meses en ese tipo de procesos. Sí. Entonces alguien me dijo, no, eso puede ser un embarazo. Yo decía, no, eso es un virus, eso es cualquier otra cosa, menos un embarazo, nunca por mi mente. Efectivamente nos hicimos unas pruebas, me salió positivo, luego me hice una de sangre y a mí me dijeron, no, es que tú tienes mucho, ¿cuánto tienes? Y yo decía, voy a decir que 1 mes, pero yo sabía, porque me fui sin los papeles que me estaban haciendo los exámenes, yo sabía que pues yo decía, no, eso no, o sea, no sé. Claro. Tenía 17 semanas de embarazo. Ya estaba adelante, ya más o menos, ¿cuántos son 17 semanas? 17 semanas son más o menos 3, 4 meses. Ya estaba un embarazo adelantado. Entonces no había sentido nada. Nada, pastora. Nada. Al otro día, la barriga gigante. Salió. O sea, 20 días atrás me habían hecho una biopsia intrauterina. Y estás embarazada. O sea, ahí en ese momento estabas embarazada, claro. Era un televisor como el que tenemos aquí. Sí. Una cámara, decía, aquí encontramos algo, tal cosa, y el médico iba diciendo, no vas a poder tener hijos, encontramos algo. ¿Y estabas embarazada? Estaba embarazada. Entonces, una biopsia de ese tipo hace que pase en la mujer, que tengas como la menstruación. Sí. ¿Cómo no ven un bebé más o menos de 3, 4 meses? Sí. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo ese bebé no se salió? Solo Dios, solo Dios. Solo sé que cuando yo hablo con mi mamá, sí salió algo de mí. Sí. Tenía una necesidad de ir al baño, salió algo de mí. Solo cuando le dije, mamá, perdóname. El perdón. Pasó esto. Para nosotros, para toda mi familia, fue un embarazo rarísimo. El caso es que pasa los meses que faltaban. Sí. Nos habían dicho, es un niño. Sí. Pero recuerdo yo esa palabra de esa red de alcance. El día que tú creas en el Dios que ella cree, Dios te va a dar lo que tú... Yo le dije a mi esposo un día, ¿qué le pediste a Dios? Que mi primer hijo sea una niña. Y cuando nace mi hija, no, eso fue sorprendente. Además que mi embarazo fue algo muy raro. Y Dios empieza a sanar cada herida en mi vida. Sí. Cuando le cuento yo a mi mamá del abuso, mi otra hermana, ya mi primera hermana, que fue la menor, se estaba separando. Mi otra hermana, la mayor, se fue, dejó sus hijos. Cuando ya uno empieza a asistir a una iglesia, no sé si todos, pero en lo personal, usted dice, no, yo soy mejor que los demás porque vengo a la iglesia. Y empiezo yo a juzgar a mi hermana. Wow. Se fue mi hermana, dejó sus hijos. Eso no fue lo que mi mamá nos enseñó. Y yo recuerdo que una noche Dios me levanta, ¿no? Madrugada, 2, 3 de la mañana, y me siento en la sala, así, pastora, y me quedo mirando un punto fijo. Yo decía, yo no tengo sueño, ¿qué hago acá? Y Dios empieza a pasarme cada escena del abuso de mi hermana. Sí. Y me decía, por eso te levanté hoy.
Vas a empezar a orar por tu hermana. Tu hermana se ha ido por esto. Ha dejado a sus hijos por esto. No eres nadie para juzgar. Tú pasaste por lo mismo. Eso es lo que yo digo, que en cada proceso uno necesita determinación, pastor. Claro, tomar una decisión radical. Tomar una decisión radical. Así ¿Sí? Hay una palabra en Juan, no recuerdo muy bien, muy clara la cita, pero dice que la verdad nos hará libres. Así es. Y el perdón también te hace libre. Y la verdad era hablarlo también con mi mamá, porque mi mamá estaba en la misma posición en la que yo estaba. Mi hermana, ¿cómo va a dejar a sus hijos? ¿Cómo se va a ir? Empieza uno a juzgar, ¿sí? Sí. Y entonces llamo a mi mamá, le dije, mamá, tienen que venir, yo tengo que hablar con ustedes, no juzguemos más a mi hermana. Está pasando, me dice mi hija, o sea, ya ella es la tercera que se me va a separar. O sea, todas mis hijas se separaron. Sí. Entonces ellos vinieron y yo le conté a mi mamá. Mi hermana se fue por esto. Ella está viendo, mi hermana se ha intentado suicidar ese día. Lo supe porque ella me dijo, yo tal día subí a una terraza, me iba a botar. Pero algo me decía, no lo haga, no lo haga. Y la llamó una mujer y le dijo, hay mujeres que están orando por ti, por tu vida. Y en una red de alcance. O sea, uno muchas veces, pastora, cuando usted empieza en esta vida cristiana, uno dice tantas cosas, perdón por lo que voy a decir, tantas cosas que se inventa la iglesia para llamar a la gente. Pero cada cosa, cada evento, Dios hace algo con nosotros. Así es. Y también en una red de alcance. Ella llega a una red de alcance, Dios le habla, regresa a su casa. Y tuvimos que contarle a mi mamá todo lo que nosotros vivimos. Y como que quitamos un peso de nuestra vida. Y Dios poco a poco ha venido sacando a la luz cada máscara que el enemigo puso a través del abuso. Porque juzgamos a mi mamá, nos dejó solas. Entonces sentimos esa orfandad. Sí. Sí. Empieza el enemigo a jugar con tu mente y sufrimos de ansiedad y depresión. Queremos soñar o soñamos con un hogar estable y ahí también hay una parte del enemigo que se esconde. Sí, así es. Y uno como mamá, yo ya de este punto siendo mamá, se vuelve uno muy manipulador, tal vez podría decirlo, con mis hijos. No quiero que ellos vivan lo mismo. Entonces yo quiero acaparar todo para tenerlos en una burbuja, para guardarlos, pero también quiero trabajar. Entonces empiezo a sobreprotegerlos. Y empieza la manipulación. Entonces yo no quiero que mi esposo se vaya. Yo quiero que todo esté bien. Sí. Y empiezo también, como en otra área, a querer manipular a mi esposo. Claro. ¿Sí? Estar por encima de él. Pero eso no se ve en el primer momento, pastora. A diario. Dios empieza a revelar a diario en cada evento de Mujer Virtuosa, en cada nivelación de las cuales ustedes organizan y nos convocan, en cada cosa. Dios siempre nos trae para mostrar algo que el enemigo ha dejado allá oculto. Así es. Yo puedo dibujar, yo, Catalina Díaz, dibujo el ser humano como un ser humano con cuadritos, con cárceles, y de repente el enemigo usa un momento y ¡pum! Y te enfrasca ahí. Sí. Y tú sigues. Las personas llegan y dicen, no, empecé a sufrir de depresión, pero quién sabe por qué será. Y hoy la sociedad normaliza eso. Sí. Ah, no, sí, entonces para eso tenemos una pastica, para que tú duermas bien. Pero realmente si nosotros no encontramos esa verdad, porque la verdad nos hará libres, que es Cristo Jesús, es la palabra, pero si hay una verdad que yo también desconozco. Claro. Sí. Así es. Porque un abuso es algo que marca tu vida, como que tú dices, ¿a qué horas pasó eso? Y hay memorias que se borran, pastora. Cuando son eventos muy fuertes en tu vida, se borran. Sí. Y tú dices, empecé a sufrir de depresión, pero no sé. Y de repente en un evento de Mujer Virtuosa me di cuenta que fue tan fuerte el abuso que como que yo vi a mi mamá muy lejos. Muy distante. Sí. Y yo era tan apegada a mi mamá. De hecho, me quemé un brazo por estar corriendo detrás de mi mamá. Que a mí se me olvidó que mi mamá siempre estuvo, que hizo todo lo que pudo por nosotros. Por ustedes. Pero yo no vi eso, a mí se me borró eso, pastora. Se me borró. Tal vez la emoción o lo que nosotros vimos fue tan fuerte que quedaron esos recuerdos ahí. Después de muchos años, supe que esas voces que me hablaban era la ansiedad. Claro, o sea, del enemigo. Sí,
O sea, yo subir a un Disfrazado ascensor, de ansiedad, para mí subir a un ascensor era terrible, pastora. miedos. Mucho miedo. Sí. Yo dije, me voy a morir ahí encerrada. Miedo a, ¿será que va a funcionar el hogar? ¿Será que no va a funcionar? Miedo a tu matrimonio, miedo a ser mamá, miedo a ser una buena esposa, miedo a ser emprendedora Sí. en lo que Dios te dio, porque pues al final Dios te dio una empresa Ujú. donde pintan, hacen arte, hacen tantas cosas bonitas y nosotros como iglesia lo hemos visto y creo que afuera también. Y mi Cata, pues ya para terminar de ese testimonio tan fuerte, porque es algo muy fuerte, pero a la final ver cómo Dios primero te sana de un cáncer. Dios, a pesar de que los médicos te decían no vas a poder tener hijos, saber que Dios no era un cáncer. ¿M? Porque el cáncer tal vez a veces la causa es depresiones, falta de perdón, odio, recuerdos, pero tú decidiste cerrar esa puerta y liberarte cuando le pediste perdón a tu mamá. Ujú. Y Dios, cómo obró a través de tu vida y saber la mujer que eres ahora, tus 2 hijos, tu matrimonio, tu esposo, ustedes 2 líderes activos, metidos en la iglesia en todo, cómo Dios los ha prosperado aún también financieramente y bueno, y lo que Dios seguirá haciendo. Amén. Y poder saber que Dios fue el que sanó. Sí. Dios sanó cada herida de tu vida. Dios ya no recuerdas con dolor o con tristeza, sino que lo haces para contar un testimonio y decir, hay alguna mujer que le está sucediendo lo que a mí me pasó, pero mira lo que Dios hizo en mí. Ujú. Y ya para terminar, mi Cata, ¿qué mensaje tú le darías a las mujeres que tal vez pasaron o se reflejan a través de tu testimonio? ¿Qué consejo les darías? Pues, pastora, mujer sabia edifica su casa. Creo que esa palabra es. la llevo marcada en mi mente. Y a mí me decían, usted es muy radical, pero cuando tomas una decisión determinada a algo, sí o sí lo vas a cumplir. Entonces, el sujetarnos a Dios en todo tiempo nos hace mujeres sabias. El sujetarnos más que al hombre, ¿no? Porque yo digo que en el hombre uno siempre va a encontrar decepciones o hay errores como seres humanos que somos, pero el sujetarnos a Dios siempre nos va a llevar a un orden que Él nos pide. Así es. Cuando yo me caso, yo dije, yo me caso primero con Dios y luego con el hombre, porque yo ya sabía que con el hombre sí o sí uno se va a decepcionar. Pero el ser radical es cumplir lo que Él nos pide, ¿sí? La sabiduría de Dios trae muchas cosas. Así es. Trae muchas veces verdades que uno no quiere escuchar, ¿sí? Tú eres Sí. esto, ¿por qué no lo cambias? Y uno cree que por venir a la iglesia es perfecto. No. Entonces, una mujer real es eso, sujetarse a Dios en todo Sí, tiempo, pastora. obediencia. Es la obediencia, puede sonar feo, pero una obediencia radical, que tú digas, eso me trae paz, puedo dormir tranquila, sé que porque Dios está respaldando la decisión que yo he tomado. Amén. Y yo lo que digo es que el consejo que yo le puedo dar a las mujeres es que sujétense a Dios. Más que un hombre, más que una religión, más que una doctrina, es un Dios real. Amén. Yo puedo decir que Centro de Alabanza Oasis me enseñó a mí un Dios real. Así es. No es un culto más, es un Dios real, es una experiencia de vida. Yo digo, como un encuentro te puede cambiar la vida, porque yo le dije eso a Dios. Así Un fin de semana tú me vas a cambiar la vida. No lo has hecho en tanto tiempo. O sea, yo me puse en la silla, en el trono de Dios, a juzgar a Dios. Ujú. Pero Dios es tan real que un fin de semana cambió la vida. Me cambió mi vida. Y cambió tantas áreas de tu vida, ¿no? Sí, pastora. Y bueno, mi Cata, la verdad, gracias por acompañarnos en este momento, en este tiempo, en este episodio y de que otras mujeres escuchen tu testimonio, porque sé que muchas se van a reflejar. Tal vez no en todo, pueda que sí, pero en algo de lo que viviste porque es muy fuerte. Pero saber la mujer que ahora es Catalina, uno dice, ¿solo por quién? Por Dios. Amén. Solo por ti, Señor. Y Cata, gracias por contar tu testimonio, porque sé que muchas mujeres Dios va a tocarles a través de tus palabras, a través de un testimonio real de lo que Dios hizo en tu matrimonio, como madre, con tus hijos, como hija, como hermana, pero también como una mujer, como eres ahora, una mujer empresaria, emprendedora, donde Dios te regaló un don y un talento
que lo has puesto al servicio de Dios, pero también al servicio de otros, y Dios te ha bendecido a través de eso. Amén. Gracias. Muchas gracias, Cata. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, tu generación. Amén. Y sé que lo que viene de aquí en adelante va a ser lo mejor y las bendiciones más grandes. Amén. Gracias, Te pastora. bendigo, mi Cata. Gracias, pastora.